Bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por estar conectados. Carlos Clemente los saluda de nueva cuenta y bueno, pues vamos a retomar en esta ocasión el tema de ayer que desafortunadamente, bueno, pues por una imagen que se bloqueó, ahora sí que la transmisión que hicimos, una imagen que pues, bueno, ya saben cómo es esta situación de la plataforma. Ahorita el canal de Tercer Milenio está bloqueado en 248 países por la pandemia, porque mencionan mucho todo esto. Y bueno, pues el bloqueo se extiende obviamente a los materiales que de alguna manera se publican en este canal. Entonces, pues al yo ponerle el mismo material que está ahí en Tercer Milenio, lo identificó y lo bloqueó, ni hablar. Y bueno, vamos a retomar con el buen Josué Hernández el tema de ayer para que quede aquí con todos ustedes. Además, hay una actualización, hay más información. También me hicieron llegar al correo electrónico un compañero Skywatcher, que ahora sí que ahorita decimos su nombre. Pues información acerca de este video que se presentó en donde se ven 3 objetos voladores no identificados y pues va a ser muy interesante que pues estén atentos a lo que el buen Josué Hernández nos va a compartir y a ilustrar pues con todo esto que él ha estado investigando acerca de las imágenes. Él es experto en diseño gráfico, si me equivoco, ahorita me corriges, mi querido José. Él es experto en diseño gráfico y además también animador, es un experto en lo que son los gráficos en 3D y bueno, pues conoce lo que es este tipo de trabajos porque él los realiza, él nos ayuda mucho con la cuestión digital en Tercer Milenio y pues obviamente pues cuando tenemos alguna duda de algún video, algún material, pues recurrimos a los expertos y él es un gran experto, así es que pues le doy la bienvenida a Josué Hernández de nueva cuenta. ¿Qué tal, mi querido José? Buenas noches, de nuevo aquí. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Sí nos Bien, escuchamos pues, bien? sí, todo bien, todo bien. Pues retomando el caso de ayer, que bueno, se bloqueó el video, pero vamos a refrescar también un poquito la información porque hay más datos, hay más cosas que se han encontrado y que tú has analizado precisamente, ¿no? Entonces, si te parece, arrancamos con otra vez el video para que la gente pues, lo vuelva, si no lo vieron muchos, lo vuelvan a ver y pues ir comentando lo que has ido encontrando. Y pues quedábamos que íbamos al 50 y 50, es decir, pues podría ser real o podría ser no real. Pero ¿por qué llegaste a esa conclusión aún todavía, Josué? Adelante. Mira, ayer habíamos quedado que tal vez alguien que supiera astronomía nos dijeran de la posición de la Luna, si era la posición correcta con el día y la fecha, pero hay programas, ¿no? Entonces nos metimos al programa Stellarium, fuimos a ver la fecha exacta y en realidad coincide con lo que estamos viendo. Nada más el problema fue localizar la hora, porque tenía todo el rango de día para ver en qué momento exacto estaba esa posición. Pero moviéndolo un ratito pude encontrar que era más o menos a las 2 de la tarde, a la hora que se había hecho la grabación, para que coincidiera con lo que estamos viendo en este momento. O sea, esta toma, precisamente ayer bueno, retomando ya todo el análisis, te llamó la atención en particular este momento en preciso, porque mostraba esta fase de la Luna, está de día obviamente, y si fue grabado en Vancouver, Canadá, el video, pues era importante checar primeramente si en realidad así estaba la Luna en ese momento, ¿no? Que fue un parámetro importante para, primero que nada, validar que la toma de la Luna es real. ¿Llegaste a esta conclusión, Josué? ¿Es real la toma de la Luna para empezar? Pues al parecer embona muy bien. Tal vez hay un pequeño desfase, pero eso es por el programa y por la realidad, ¿no? Pero así a simple vista embona con lo que estamos viendo. A No ver, sé si aquí, lograste ver el video. sí, aquí lo vamos a poner en pantalla precisamente. Pues utilizaste una aplicación para poder ubicar desde Vancouver, Canadá, cómo se veía la Luna ese día, ¿no? Es Stellarium, sí.
Precisamente ahí vemos en Montreal. Montreal creo que fue donde lo ubiqué. De donde Corrígeme se si... ubica la grabación, ¿sí? Montreal, ¿verdad? Así es, correcto. Y ahí está la fecha, 2020, en marzo, el 26, y la hora, porque estuve viendo todo el rango de día para ver en qué momento se veía y la posición. Ahí vemos el sol y la luna casi, casi juntitos, ¿no? Ujú. Ya nos vamos acercando. Podemos ver casi. Ahí está el cráter que se ve, el primero, y por el cráter por donde pasan los objetos. O sea, coincide perfectamente, sobre todo el ángulo, ¿no? Ujú. Y lo que me llamó la atención, Josué, es que al principio se ve el sol precisamente del lado derecho, que es de donde estaría incidiendo la luz, ahora sí que principalmente, que hace que los objetos tengan esa sombra, ¿no? Que se vea tan clara la sombra que se va dejando sobre lo que es la luna, precisamente, ¿no, Josué? Exactamente. Entonces, si esto es un fake, fue hecho sobre una imagen o sobre el video en el momento preciso, en el lugar y en la hora que dicen, que indican. O sea, es real, ¿no? Primero vamos a eso. Es real la fase lunar que tenemos. Ahí está la También comparación. ajá, en Rusia un youtuber se dio a la tarea de pues, también analizar y lo primero que encontró, que fue interesante y es el mismo punto al que tú llegaste, es que la luna, es decir, lo que es el fondo, digámoslo así, el objetivo principal de la persona que estaba grabando esto era la luna, sin lugar a dudas, y la grabó ese día, coincide también la posición del sol. Si vemos aquí del lado izquierdo, Josué, esta es la toma donde incide la luz del sol, Sí, sí. precisamente. Ahorita vemos en la aplicación que el sol está del lado derecho y entonces estos objetos, pues obviamente reciben toda la cantidad, toda la carga de luz directamente y por eso se produce una sombra muy clara sobre lo que es la superficie lunar y digamos que ya de alguna manera ya tenemos cierta correspondencia, ¿no? Sí hay elementos o parámetros para pensar que bueno, perdón, brincó la señal de internet. Afortunadamente la transmisión nunca se cortó. Ojalá que nos indiquen si se está viendo la señal. Y bueno, discúlpame, mi querido Josué, ¿ahí me escuchas? Ya te escucho. Es que brincó aquí la señal. Sí, llovió hace rato, pero ya no está lloviendo ahorita que yo sepa. Y brincó un poco la señal, pero bueno, ya estamos de regreso. Ojalá que no nos abandonen y seguimos, porque además tengo material muy importante que compartir después del análisis. Bueno, entonces, para ir recapitulando, la imagen de la luna es real. La imagen es real. Lo que ahora tenemos que analizar, Josué, es que los objetos lo sean, que realmente ocurrió este evento ese día cuando se estaba grabando este video, ¿no, Josué? Exactamente. No sé si pueda compartir cámara, pantalla. Sí puedes ahí en En Stop share screen. Screen, ajá. A Si ver. quieres yo le dejo de compartir acá. A ver, ahí tienes el Share Screen y lo Ok. compartes y ya lo vemos. Sí estás viendo esto. A ver, compártelo. Dice ahí compartir. A ver, ya lo tengo. Compartir. Compartir audio también. Ajá. Listo. Compartir. A ver, pues todavía te veo a ti. Listo, Ahí ahí va, está. ya está. Ok, Esto. ahí está. Ahora sí lo estamos viendo. Adelante, señor. Ok, déjame hacer esto a un lado. Ocultar, nada más ponle ocultar ahí y ya. Ok. Dale. A ver, Adelante. con este programita podemos ver a detalle las cosas que te decía. Te voy a enseñar las cosas que me brincan a mí, que digo, esto puede ser el problema. A ver. Cuando salimos de aquí,
Este es el objeto. Ujú. Cuando salimos, se nota un corte y desaparece. Se debería de seguir viendo, ¿no? Sí, ¿ves cómo desaparecen todos los píxeles? Ujú, sí, Y ya no hay píxeles. eso ya empieza a sonarte mal, ¿no? Esto ya, sí, y aquí hay un corte negro. Esto ya viéndole, ahí ustedes pueden ver el tamaño del píxel realmente. Claro. Este es con una. Ajá. La parte de abajo es similar. Este se nota más lo que es la luz. Aquí podemos ver la luz, que sería lógico si rebota aquí y genera esta luz, ¿no? Claro. Pero cuando llegamos al punto de desaparición, ve cómo se va haciendo pequeño la máscara o el tamaño del objeto. Y se desaparece el píxel prácticamente, Se ¿no? cierra, mira, pero se va cerrando de atrás del objeto. ¿Ya viste? No se va degradando de esta zona, de la parte frontal, sino Ajá. se va cerrando de la parte de atrás y al mismo tiempo desaparece. Entonces, en un cuadro ya no hay píxeles. O sea, ya no hay elemento más. Ya no debería de verse, aunque sea la suciedad de los píxeles, cómo se va degradando hasta que sea invisible, a mi punto de vista, ¿no? Porque no se corta por completo por la sombra. Sí, no, se seguiría viendo la silueta hasta que quizás ya no le dé la luz, pero se debería de seguir viendo, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Simplemente se va degradando o sea, la sombra de la luna no es una sombra que corte, sino es una Claro, sombra degradada. exactamente. Y en este caso la estamos cortando. Todavía se debería de ver un poco más, todavía, más tenue, pero se debería de ver algo, ¿no? Que se Sí, va perdiendo, ¿no? sí, sí, sí. Y también la luz, ve cómo se aplasta completamente la luz y ¡pum! Y, Ahora, sí, pregunta, yo digo, soy neófito en muchas cuestiones de así de edición, ¿cómo se llama? De lo que es el diseño y la animación, pero habría, o sea, bueno, jugándole un poco al abogado del diablo, por decirlo de alguna manera, estamos viendo una imagen que se procesó, que se degradó, que se subió a YouTube y que no la estamos viendo en la calidad original. ¿Eso puede ser un factor que ayuda o que nos puede llevar a confundirnos o que afecta la imagen? podría ser en cierto caso, pero también los píxeles te dicen mucho. O sea, aunque Claro, esté sucio, ajá, va a tener una suciedad pareja. claro. O O sea, sea, todo esto es por la falta de calidad del material. sí, que se sube Pero a aún YouTube, así, tú te das cuenta que esta es una zona diferente a esta o a esta, por claro. los píxeles. Entonces ayuda un poco a estar con esta calidad. Puede ser, ¿eh? Puede ser que la mala calidad haya jugado una mala pasada, pero no sé. En cierto grado, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí no sé si alcanzas a ver esta línea de corte Ujú, sí, que se sí. genera. Como si se estuviera metiendo ahí Sí, algo, ¿no? esto no debería de existir, o sea, esa línea de corte no debería de existir. Y de repente desaparece el píxel. Hoy, y como dicen aquí, lo dice Verónica Castillo, dice que qué tal si desaparecieron en algún punto ahí, quién sabe, ¿no? Es más difícil también, ¿no? Pues si eso es la cuestión, si desaparecieron, en realidad este lo alcanzas a ver hasta la distancia, la línea, mira. Aquí se ve. Ajá. Y a la distancia se alcanza a ver. Y sí se ve como que se metiera en algo. Pues quién sabe, podría ser. Bueno, ahí sí ya Bueno, sería, pues, ir más allá, ¿no? bueno, pero este es un detalle, ¿no? Que desaparecen de una manera no convencional. claro, No van rodeando totalmente, ¿no? llega un Entonces, punto en el que desaparecen. Pareciera eso, ¿no? sí, y aquí en estas zonas, por ejemplo, cuando se ve la sombra, aquí vemos la sombra. Este programa es muy bueno, es PD Player,
porque Ajá. te da la capacidad de mover, de acercarte y de modificar Claro. también. Mira, esta es una piedra. Esto es el Ajá. contorno y esta es la sombra. Se supone que la sombra debe pasar por atrás de esa piedra y luego subirse en esta posición. Pero aquí hace algo raro la sombra. ¿Ya viste cómo la atraviesa? Sí se ve raro. Nunca pasa por esta zona, por la parte de arriba de la piedra. Debería de cubrirla completamente, Debería ¿no? de cubrir la piedra si esta es más alta y está en el fondo. Y eso ya empieza a ti a darte pues todavía más duda, ¿no? Hay elementos que parecieran indicar que no hay congruencia, ¿no? Sí, hay detalles digitales que ya te están indicando que sí se hizo un modelo, pero que no embona exactamente el modelo con lo que estamos viendo, porque yo lo había visto a la distancia, pero no me había acercado a los píxeles y Ajá. analizar todos los píxeles cuadro por cuadro. Sí, ahí Entonces, ahí se ve como que no la cubre completamente a la piedra, no le rellenaron bien, ¿no? Por sí, decirlo de como alguna que les manera. faltó este cachito. Entonces, eso podríamos, pues, darnos una pauta para que fueran esto montaje sobre un plano real que se filmó de la Luna. Oye, y no hay margen de error en ese sentido con la animación, o sea, digo, con la animación, con la imagen, digamos que naturalmente pudiera ocurrir algo así. Pues, de esto no te podría decir, ¿no? Del final, cuando Ajá, desaparecen. Porque ajá, si me dices que pues, están haciendo un salto cuántico, están abriendo un portal dimensional, pues ya no te puedo decir nada, ¿no? claro, O pero ahí sea, en la sombra, sobre todo en pero, la sombra, pero que en el esta relieve sombra, sea ahí raro, no sé. esta sombra la veo, pero se comporta raro. Aquí se ve la estructura de la piedra y la misma sombra pasa por atrás y luego como que la atraviesa. No cubre esta zona. Aquí debería de cubrir esta zona y proyectarse hacia acá y luego bajar. Entonces se saltó la piedra. No sé si me doy a Sí, entender. sí, se nota como que no la rellenó completamente, ¿no? Exactamente. O sea, sí lo hizo a detalle, pero le faltó este detalle. Claro. Lo que pasa es que así en internet, pues no se va a ver como tan fácilmente. Ya así con el programa que tú tienes y acercándote y sabiendo qué buscar, ¿no? Esos pequeños detalles que te pueden alertar acerca de la manipulación digital que en un momento dado se pueda dar, ¿no? Sí, o sea, en este caso la sombra se ve como que atraviesa. Se ve como si fuera un sólido que pasa por aquí. Pues son Entonces, detalles, como tú bien indicas, que pues podrían estar alertándonos de que hay una manipulación, ¿no? sí, ahí estuve buscando pues cómo se mueven. Aquí, por Ajá, ejemplo, se mueve bien la sombra. No sé si ves sí, cómo sí, se proyecta. claro. Y bueno, esos son los detalles que he encontrado hasta el momento. ¿Suficientes? ¿Tú crees que sea suficientes para que se determine que es una manipulación digital en una toma de la luna que sí es real? Eh, no, yo creo que todavía no. Yo creo que Todavía, tengo que hacer un modelo en 3D para ver cómo trabajan estos con una proyección similar a esto, claro, proyectarlo sobre un modelo y ver cómo están funcionando. O sea, tratar de imitar todo el video para ver que realmente estén haciendo eso las sombras y buscar el cráter, ¿no? En la zona. claro, sí, exactamente. Bueno, va a ser un poco complicado, a lo mejor no creo que haya gente que grabó la luna ese día en particular, pero bueno, va a ser interesante definitivamente que desarrolles tú este trabajo de animación para ver cómo se comporta y qué tan, no, yo sé que es difícil, todo es difícil y más en animación, pero digamos, para ver qué tan acercado es a esto que ocurrió en Vancouver, Canadá. Sí, podemos empezar con modelos básicos, solo proyectando las sombras sobre esferas y ver cómo se comportan las sombras, cómo se estiran. Y después tratar de hacer la topografía que está algo similar
Claro. y de ahí empezar a trabajar. O sea, si uno lo puede hacer, pues otras personas lo pueden hacer, ¿no? Claro. Ahora, ya quedó claro que Josué, que es experto en animación, Déjame encontró pasarte. detalles que todavía no indican que sea falso, sino que son detalles que tienen que, pues ahora sí que resolverse, analizarse y encontrar qué fue lo que realmente ocurrió. Si se trató de una animación, bueno, pues ni modo. Pero si fue real, pues entonces estos mismos elementos te lo van a soportar, van a darnos a entender que el video, pues, soporta el análisis y que no hay de otra. Sí pasaron estos objetos ahí sobre la superficie de la Luna, ¿no? Sí, sí, sí. No, aquí lo importante es hacer un balance, o sea, buscar siempre de un lado y del otro. De ambas Claro. partes, si encontramos algo que sea convincente de un lado, irnos para acá. Si encontramos otras cosas que sean convincentes, y así. Y al final tenemos que ponerlos en la balanza y ver qué es lo que nos da. Claro, porque digo, tampoco es que seamos necios y que queremos que la evidencia sea real por todas las de la ley. No, estamos haciendo un análisis, una búsqueda para poder entender qué fue lo que pasó, porque no tenemos el testimonio además de la persona que lo grabó, ¿no, Josué? Que podría explicar muchas situaciones, Sí, ¿no? o sea, eso es lo más importante. Tenemos que hacer esto porque si hubiera una persona que dijera, esto es mi video, tengo este metraje, tengo estos tomas que hice antes y después, pues yo ya con eso ya me iría más hacia lo que él dice, ¿no? Claro, Claro. también investigando, porque hay que investigar a la persona, hay que ver cómo hizo el metraje o qué conocimientos tiene de efectos visuales también. Pues sí, ahí estamos viendo la imagen, pues real, la original, perdón, no real, digo la original, y pues bueno, impactó a mucha gente por todos lados en el mundo, siguen hablando de todo esto, sin embargo, pocos son los que de alguna manera pues analizan a profundidad pues la veracidad de este tipo de materiales, ¿no? Desafortunadamente en Internet pues comienzan a circular miles de comentarios, de imágenes, de testimonios de personas que avalan todo esto, otros que también lo descartan y lo hacen ver como es efectivamente un fake o algo falso. Sin embargo, vamos a analizarlo, vamos a profundizar y llegar, como tú bien dices, a un equilibrio que nos diga o es real o es falso. Así de sencillo, ¿no, Josué? Sí, exactamente. No, y no dejarse llevar por el corazón, ¿no? Porque uno quiere que sea real, realmente. Yo, ¿qué más diera porque fuera real este video? Sí, ahora déjame comentar algo, ya ahorita que vi la imagen en su tono normal, porque tú aquí la contrastas, pero este punto es interesante cómo aparentemente desaparecen. Pudiera ser, y lo comentamos al inicio, pudiera ser que desaparecen. Eso puede ser, ha ocurrido en algunos otros casos. Sin embargo, hay detalles que pues están analizando, como también en Rusia una persona analizó la imagen y encontró que creo que en el segundo 35, pues se ve algo raro con respecto a la nubosidad, ¿no? No, no he visto lo de la nubosidad, pero ya ves que lo tratamos ayer, que te digo que era como un stock de nubes que seguía y seguía. Ajá, mira, aquí me dice Arturo que en el segundo 31 observen la luna. Durante los demás segundos, el efecto de la luna de los objetos como ondulaciones se llega a parar cuando ya pasaron los objetos. Me imagino que es en esta parte, ¿no? El Pero, efecto de heat distortion que debe de tener. ajá, pero pues bueno, ahora sí que No, tiene toda la razón. Ese no lo había notado. eh, Sí, yo no le entendí mucho lo que dijo, pero a ver, ¿cómo está la onda? A ver, platícame. sí, cuando acaban de pasar los objetos, Ajá, elimina la distorsión de calor que se le llama heat distortion. Es un efecto de calor que se le aplica a los videos en efectos visuales para generar precisamente eso, como si fuera un espejismo. No sé si has mueve, visto como que se mueve que se como cuando mueve. hace calor, ¿no? Sobre la Ajá. carretera.
Exactamente, si tú te das cuenta, todo el video está ondulado. Es que yo no lo había visto a la distancia, yo lo había analizado al detalle, a detalle no se alcanza a ver. Ajá. Pero a la distancia de repente pasan y deja de bailar. Ya no hay hit distortion. No, ya no vi. Mira, ¿ves cómo se ondula la orilla de la luna? Sí, sí, sí. Cuando dejen de pasar los objetos. A ver, ahí lo vamos a ver con más claridad, ¿no? Se va a dejar de ondular la orilla de la luna. A ver, ahí se sigue ondulando. Ay, a ver si nos da chance todavía. Ahí desaparece ese. No, pues ya no lo vi. Pero No. Es algo que seguramente también vas a tener que analizar, ¿no? Sí, no, esto ya me lleva más hacia el otro lado. O sea, está todo editado. Era una foto con distorsión. O sea, ahí está el efecto, ahí está el efecto. No, no es un video. Es lo ¿Perdón? que te podría. Ahorita lo que te podría decir es que no es un video, es una foto de la luna en el día y la hora. Ok. Y el modelo, ok. Es la foto de la luna. Se le agregó un efecto de distorsión de calor, que es el que te digo. Ahí cuando pasan, fíjate, ahí la luna queda estática. Fíjate la orilla, ya no se mueve. Noté. ¿Ya lo notaste? Sí, el borde se ve ya totalmente liso, sin moverse. Aquí se ve la distorsión en el horizonte de la luna. Aquí sigan se ve como que se mueve, se ve la ondulación de este efecto tipo calor, por decirlo así, que sería la atmósfera, el efecto que crea la atmósfera cuando vemos de lejos algo. Pasan los objetos y de repente se ve perfectamente quieto el horizonte, no se ondula nada, se pierde, se queda fijo, ¿no? Miren, ahí todavía se ve. Yo no había llegado a ese punto, yo estaba analizando a detalle. Entonces, en el detalle nunca lo ves porque acaban de pasar los ovnis y te olvidas de lo demás. Sí, no, pues además te estás centrándote tú en lo que está pasando acá con los objetos, pero ¿y la luna? Qué lástima que ahí que en el acercamiento, pues como no lo habías checado, no te centraste, pero si siguiéramos aquí en la toma con acercamiento se vería perfectamente que pues que se detienen, ¿no? Es que sí, dura un poco. No, pues puedo, lo que puedo hacer es agarrar el video completo y mostrar el hit distortion. Se acaba el hit distortion y como te decía, las nubes son, es un stock de nubes, es video que se le pone encima. A ver, ahí, es que sí, si pone una atención, ahora sí que sí se nota que de repente desaparece la atmósfera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, o sea... Desapareció la atmósfera. Y no entiendo por qué lo apagó. O sea, lo hubiera dejado todo. Pues haciendo el trabajo, pues... sí, lo apagó, ¿no? O se acabó el efecto. O se le acabó la distancia, el parámetro. A lo mejor aquí también se nota, ¿eh? A ver, no, le cortas. Pues sí, es que nada más me fui hasta ahí. Estamos centrados en ese punto, ¿no? Pues comienza a ver puntos negativos, digámoslo así, de esa manera, en la imagen, que puntos positivos. Entonces, pues ahora sí que para que no sea lo que dice Carlos Clemente o lo que dice Josué, ya cada quien vaya sacándole ahí sumas, ¿no? Déjame decirte, yo ahorita estoy 80-20. 80-20, ¿de qué lado? Del lado de que es falso, de que es creado. A ver, no te dejé hablar. Vas a oír mis sonidos ambientales de aquí, mira. Sí, a ver, Gastón, no te vayas a espantar, es un sonido que está vendiendo algo, ¿ok? Están avisando que desalojen, tranquilo. Ahora sí, José, a ver, entonces 80-20, ¿de qué lado y qué lado? ¿Sí me escuchas? No, ahora sí que le pusiste mute. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. No, es que tenía un sonido ambiental, ya sabes, los clásicos. Pero entonces, 80 de qué lado y 20 de qué lado, señor. Mira, yo me voy a que es un trabajo digital esto. Bueno, ya, después de verlo de la distorsión de calor, pues, por no decir que es un trabajo digital completamente. Todavía tengo la esperanza de que alguien me rescate y me diga, no, sabes que esto es real. Que alguien me contradiga. Pues sí,
son pequeños detalles que hay que aclarárselo aquí a todos los Skywatchers, que son pequeños detalles que se tienen que checar en una evidencia. Repetimos, ¿qué más quisiéramos que algo fuera así de real? Sería fantástico, pero empieza a haber puntos negativos. El nombre del autor, ¿por qué no dio la cara? Oye, si yo tomo una grabación así, o sea, yo no se la doy a Juan Pérez para que la presente. ¿Qué estoy ocultando? ¿Por qué no doy la cara? ¿Qué pasa, no? Ahí ya empieza a haber un problema. Y luego ya al analizar, los objetos desaparecen abruptamente en la imagen y puede ser pensando, ahora sí que de una manera un poquito más subjetiva, que desaparecieron, se fueron por un portal dimensional hacia otro lado. Bueno, es subjetivo, es algo difícil de comprobar. Y luego la sombra, tiene un parámetro ahí medio extraño cuando pasa por arriba de la roca. Hay que checarlo con más ahora sí, con más calma, con más miramiento. El horizonte de la luna en un punto, de repente deja de haber esa ondulación producida por la atmósfera terrestre. ¿A dónde se fue la atmósfera? ¿Qué pasó en ese momento? O sea, son pequeños detalles que se están yendo hacia el lado negativo. ¿Es correcto, Josué? Sí, exactamente. O sea, ya vamos inclinando la balanza hacia el otro lado. O sea, empezamos con ganas de ver que fuera real esto, ¿no? Con toda la idea. Pero así es como se hacen las cosas, así es como se tiene que investigar. Tenemos que buscar cada detalle. Y no es cuestión de 10, 15 minutos, un día, 2 días. Hay que ir una semana, 2 semanas, ir rascando, viendo, investigando. Por ejemplo, si no me hubieras dicho ahorita lo de la distorsión, no me hubiera dado cuenta. Tal vez hasta que pusiera el video completo y tal vez en unas 2 semanas, una semana. Sí, Arturo Rodríguez, UFO, Descifrando la Verdad, que lo vamos a tener mañana con ovnis supersónicos o hipersónicos. Aquí me mandó un mensaje, ¿no? De que en el segundo 31 se observa, algo raro en las ondulaciones, se llega a parar cuando ya pasan los objetos. Entonces, ¿por qué se detiene la ondulación si debería de continuar? Si es la atmósfera, o sea, no puedes detener la atmósfera, ¿no? Se detiene porque se le apagó el efecto, o sea, se acabó el efecto. Hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, de ser una animación, pues tuvo detalles que la delataron, ¿no? Sí, exactamente. Pero todavía no se cierra completamente el caso, ¿estás de acuerdo? Pues sí, yo espero que salgan cosas a favor. Por ejemplo, si sale el autor, si sale el video completo, o no sé, espero algo que levante esto. Dice Aldo Román Solís, dice, Carlos, fíjate despacio, al momento de salir la imagen, lo mismo sigue la ondulación, o sea, él dice que continúa, que no se para, pero pues sí se alcanza a ver que se detiene, o sea, que no sigue ondulando. Sobre todo en esta parte, lástima que no podemos, ¿cómo se dice? Hacerla más grande. Ahorita me tardaría yo un rato en lo que abro el Final Cut, hago un acercamiento, se podría, ¿no? Pero le vamos a perder aquí un rato. Pero ahí de repente sí se logra ver eso que dijo Arturo. Cuando los objetos pasan, pongan mucha atención en esto. Ahí se ve que está ondulando, que la atmósfera está pasando. Cuando ahí ya los objetos ya están pasando arriba del cráter, ahí todavía se ve la ondulación, ahí ya no, ahí está completamente quieta. Y después se mueve la cámara y ya no. Pero bueno, es cuestión de revisar píxel por píxel, segundo por segundo, ¿no, Josué? Sí, pues de eso se trata un análisis, ¿no? Bueno. Claro. Y también escuchar todas las opiniones de los demás, porque a veces alguien nota algo que uno no nota. Pues ahorita pasó, ¿no? Que Arturo nos dice, pongan atención, a ver. Bueno, y dice que, revisar, ¿no? Dices que también eso lo había mencionado el ruso, ¿no? Sí, el ruso lo mencionó también. Yo vi su video, pero no lo he traducido, no lo he entendido. Sí, ahora sí que está en ruso. Entonces, yo porque, sí, por aquí tengo a Bernardo Altamirano, él habla perfectamente ruso, es compañero de Tercer Milenio, y le mandé el video y pues me comentó eso, ¿no? Me mandó la traducción, no sé si te la mandé a ti, creo que sí, ¿no? Aquí está. Dice, este video, el youtuber hace un análisis de y se da cuenta que desde Canadá
a esa hora sí se puede ver la luna en la fase en la que se observa en el video. Esto es consistente. El youtuber le llama la atención la distorsión de la imagen provocada por la atmósfera terrestre. En el segundo 34 del video se observa que la distorsión de la imagen no es consistente con el resto del video, por lo que afirma que se trata de una muy buena falsificación. Es ese punto, precisamente, en el segundo 31 de la toma normal de la original, esta ondulación que se ve, de repente desaparece, se ve perfectamente alineada la luna, y bueno, pues eso llama la atención, ¿no? Ah, caray. ¿A dónde te fuiste, Josué? Aquí estoy. Ahí está. Es que también ha sido al infinito y más allá. No, ahí seguía, nada más que quién sabe qué le pasa a esto. Bueno, pues entonces, 80-20, seguimos con el caso abierto. Todavía se tiene que analizar este punto también del horizonte de la luna, ver qué pasó con la ondulación, con la atmósfera, sería en este caso la atmósfera, si fue algún efecto, pero la atmósfera siempre está ahí, no se puede ir, no se puede detener. No se puede ir. Mira, yo lo que creo es que es una fotografía de alta definición a esa hora, en ese día, y se le aplicaron los ovnis digitales encima, después se le metió una distorsión de calor y una capa de nubes encima para generar el video. Eso es como la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? Puede ser. Pues qué lástima, pero bueno. Vamos a ver qué dicen los demás compañeros, a ver qué pasa. Espero que alguien diga algo convincente que me haga cambiar de idea ahorita. Así es, Claudio Cortés dice, no sé si será falso, pero sí hay que analizarlo con mucho detalle. Pues en eso estamos de acuerdo, ¿no, Josué? Sí. O sea, pues yo me pasé todo el día viendo cráteres y píxeles para encontrar buscando la fase de la luna en Vancouver ese día, además. Aparte. Entonces, tienes cosas reales y tienes cosas que parecen falsas o que se ven como falsas, ¿no? Pero hay que juntarlo, como te digo, hay que poner una balanza. Pues sí, y ya cada quien que vaya tomando nota, y como bien tú lo indicas, hay que ir viendo qué comentarios se hacen por otros investigadores, por otras personas. Y a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, se demuestra con un análisis de una imagen pues, alguna situación, porque de repente cuando presentas imágenes, de repente sale ahí gente, es fake, pero no me dicen por qué, nada más avientan la pedrada y esconden la mano, ¿no? Cuando se hace un análisis, cuando se trata de entender qué es lo que pasó, pues si el resultado no es convincente, no es lo que uno pensaba, pues ni hablar, así es, ¿no? Pues sí, no todos los videos son reales, entonces claro, hay que escoger y realmente hay que pulirlos y hay que sacar los que son reales, hay que mostrarlos. Claro. Y a esos que son reales hay que investigarles, a ver si no es algo también fake, ¿no? Porque luego por un video falso que tú andes moviendo como real y te sale el autor con todo el proceso que hizo para demostrarlo, pues ya todo se cae. Entonces las personas empiezan a dejar de tener fe o de creer en esto o de verlo como debería de ser. Muchas veces así lo hacen. Claro. No sé si recuerdas lo que pasó con la pirámide o la pirámide arriba del Pentágono, que sacaron un video después de que estaban como en las Naciones Unidas. Hablando de las Naciones Unidas, y que era un montaje, ¿no? Era un fake, ¿no? Era un montaje, pero un montaje de estudio, de alguien que metió mucho dinero. Claro. La muchacha está en Instagram, la que salió ahí, y realmente ha trabajado con la NASA y ha trabajado con estas personas. ¿Y para qué hacer un montaje, no? Un montaje para luego desacreditarlo. Exacto. Y por ejemplo, en el caso de la pirámide sobre el Pentágono, Josué, hasta el día de hoy nadie la ha refutado. O sea, han dicho de todo, que si es principalmente que si es un holograma. Un holograma, ¿no? Yo nunca he visto un holograma volando. Y no he visto que haya tecnología de hologramas voladores, aunque diga. ¿Y cómo, o sea, un holograma, cómo lo proyectas con una extensión de casi 100 metros, 50 metros, ya no vamos a decir 100 metros, 50 metros, y sobre el edificio del Pentágono, ¿no? Los puntos, los proyectores. Para hacer eso, Josué? Pues necesitas, si es un holograma como los que
ponen en las fuentes, necesitas unos 20, 30 proyectores alrededor de la intensidad que te imaginas, y luego generar bruma, gotas de agua para que pegue ahí la luz. Exacto. Y a esa altura no puedes generarlo, o sea, y está bajo las nubes. O sea, yo nunca he visto esa tecnología y la he buscado y no la encuentro. Ahora, lo que me pareció sorprendente es el fake que hicieron después. Eso me llamó más la atención a mí. Como tratando de desacreditar todo con algo que era falso, ¿no? Exactamente, hicieron un fake y dijeron cosas que tú no sabes si realmente son reales las que dijeron, las cosas que dijeron. Exacto. Tal vez sí son reales las cosas que dijeron, pero lo desmontaron como si fuera lo hicieron como si fuera un fake. Y luego tú revisas la página que soltó el video y nada más tenía un video en ese año y tenía videos de hace 7 años. O sea, es una página preparada para eso precisamente. Para crear una confusión, para crear confusión en la gente y desvirtuar el caso. Y luego los que sacaron el otro video que era el real, es otra página igual. Son esas páginas fantasmas que existen nada más para bloquear, subir y meter. Tú ya sabes cómo son. No, pues está canijo, hay que irse con pies de plomo y bueno, pues yo quiero creer, como dicen todo el mundo, yo quiero creer, pero analizando las imágenes. Sí, de que están. Claro. Pero hay que tomarlo. De las mejores imágenes que he visto es por ejemplo, el que tú presentaste en Nezahualcóyotl. De ese estoy convencido del ser que baja y la cámara, porque ya lo he visto en otros videos. Entonces, ¿cómo puedes tú comunicarte con un ser así? Que no tiene ni cabeza, ni boca, ni nada, solo es son cosas plasma con luces. Sí, algo muy raro. Y se ve real, ¿eh? Si quieres, luego analizamos ese, ¿te parece? Me parece perfecto. Ese me gusta mucho y los otros que tenemos de ese también. Ok, sí, porque es toda una secuencia y hay más. Ok, Josué, bueno, pues Ledrac, pueden ubicarlo a Josué Hernández si quieren que analice algún video o tienen alguna imagen. En YouTube está como Ledrac y pueden ubicarlo. Si quieren, manden a buzonovni@tercermilenio.tv alguna imagen que quieran que la analice y bueno, pues yo se la paso, a reserva que quieras dar algún correo, digo. No, sí, si quieren también mandar a LedracBFX, igual @gmail.com. A ver, otra vez, compadre, ¿por qué? Ledrac, así como está escrito en la pantalla, Ledrac, y luego BFX de Visual Effects, BFX, @gmail.com. Perfecto. Ok, yo lo voy a poner ahí en la descripción para que la gente lo pueda ubicar y pues sus comentarios son bienvenidos, sus aportes también. Así fue el de Arturo y también el de, déjame decir rápido el nombre de mi compañero Skywatcher que me mandó el del ruso, mandó la imagen de esta persona de Rusia que finalmente fue un aporte pues también importante, ¿no? Se llama, ARM, ¿cómo se llama? Adanro, híjole, pues bueno, ARM, muchas gracias, Adanro, así me mandó el correo, pero bueno, pues bueno, José, algo más que desees agregar, seguramente estaremos viendo la conclusión de este caso en los próximos días y lo comentamos, ¿te parece? Ok, bueno, pues seguimos en esto, cualquier cosa, pues aquí estamos, y estuvo muy bueno esto, aprendimos muchas cosas, vimos muchas cosas, entendimos muchas cosas, y la idea es encontrar la verdad, ¿no? De todo. Muy bien, pues ahí está, pues buscar si es real o no. Exactamente. Ok, José, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿sale? Hasta luego. Gracias, cuídate. Bueno, pues ahí está el buen Josué Hernández, Ledrac, lo ubica usted ahí en YouTube.